Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 17 de Levítico, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. ¿Todos los caminos conducen a Dios? Vivimos en una época donde el individualismo religioso impera, sobre todo en Occidente. Es común encontrarse con personas que afirman que ellos no necesitan ninguna religión para acercarse a Dios, sino que tienen su propia forma para hacerlo. Pero, ¿es correcta esta forma de pensar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Antes de la construcción del tabernáculo no había un lugar especial para ofrecer sacrificios, y los patriarcas lo hacían donde quiera que habitasen, y los israelitas, estando bajo esclavitud en Egipto, no lo hicieron por mucho tiempo. Pero cuando se hubo construido y fueron dadas las instrucciones referentes a los diferentes sacrificios, Dios centralizó la adoración en el tabernáculo, de modo que llegó a conocerse como el tabernáculo de reunión, debido a que allí Dios se reunía con su pueblo en un acto de salvación y el pueblo se reunía con Dios en un acto de adoración. Por este motivo Dios prohibió tajantemente el ofrecer sacrificios en otro lugar que no fuese el que él estableció. Esto podía complicar un poco o mucho en algunos casos o inclusive limitar el acceso a Dios, pero debido a la tendencia humana de tergiversar las órdenes divinas y de buscar formas alternas de acercarse a Él, esta prohibición les pondría un freno en este sentido, y más en una época donde era muy común la idolatría y adoración a diferentes deidades. Esta prohibición fue dada tanto para los israelitas naturales, así como para los extranjeros que habían adoptado la religión no judía, sino la yavista, es decir, la que rendía adoración a Yahvé como el único Dios verdadero. Ya los judíos más adelante en el tiempo, después de la deportación babilónica en el siglo V a.C., establecerían una religión que modificaba un poco la establecida por Dios, pues ya no se basarían en lo que Dios dijo, sino en las interpretaciones humanas de la revelación divina. Por tanto, en el inicio de esta sección, Levítico 17 al 25, que habla de la santidad en muchos aspectos, lo primero a lo que Dios se refiere es la santidad en la adoración. Como se hará énfasis en el capítulo 19, la santidad tiene que ver con la separación de algo o alguien para un uso sagrado, y en este primer caso Dios deseaba que manifestaran santidad al acercarse a Dios para hallar salvación y ofrecer adoración. La prohibición de ofrecer sacrificios en otros lugares fuera del templo no fue solo una sugerencia o un consejo, sino una orden que debía cumplirse estrictamente bajo la pena de excomunión. Si alguien osaba hacerlo, sería eliminado del pueblo, tanto el natural como el extranjero convertido, porque al hacerlo estaría ofreciendo sacrificios a los demonios, haciendo referencia a las cabras salvajes que eran objetos de adoración en la cultura cananea. Aunque hubo ciertas excepciones a esta regla general, ver por ejemplo 1 Samuel 7:9, 11:15, 2 Samuel 24:18 y 1 Reyes 18:22, un israelita no podía simplemente seguir su corazón, sus sentimientos o sus opiniones para adorar a Dios. Tenía que venir por el camino que Dios trazó para ellos. En este punto, alguien podría preguntarse, ¿es esta una restricción solo para los antiguos israelitas? ¿Qué dice el Nuevo Testamento para los creyentes del Nuevo Pacto? En la conversación con la mujer samaritana registrada en Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer, «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.
Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 21 al 24. Esto significa que ya la adoración no estaría centralizada en un lugar específico, pero ahora estaría centralizada en la verdad. De ningún modo las palabras de Jesús indican que es la opinión personal, los sentimientos o emociones las que orientarían la forma de acercarse a Dios, sino la verdad. Y la verdad de Dios solo se encuentra en su palabra. Y su palabra afirma que los primeros cristianos alababan a Dios y eran estimados por todos. Cada día el Señor añadía a su iglesia el número de los que iba llamando a la salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47. El Nuevo Testamento afirma que Dios tiene un pueblo compuesto por judíos y gentiles, y estos adoran y le rinden culto de acuerdo a las indicaciones de su palabra. Este concepto es completamente contrario a la forma en que la mayoría de la gente se acerca a Dios en nuestra cultura. El mundo moderno enfatiza una forma individualista de llegar a Dios, donde cada uno hace según su propia preferencia en cuanto a cómo, cuándo y dónde y con quién se encontrará con Dios. Y aunque esta forma de pensar domina la espiritualidad en el mundo occidental moderno, es muy poco cuestionada. No es el patrón bíblico para buscar a Dios, agradarle o estar bien con Él. Si bien es cierto que la centralización de la religión se ha prestado en muchas ocasiones para el abuso, no se debe a Dios, sino a los hombres que bajo la apariencia de piedad han distorsionado sus indicaciones buscando su propio provecho, por lo que un día tendrán que darle cuenta a Dios. ¿Y tú? ¿De qué forma te acercas a Dios? ¿Cuál es la norma, si la hay, de conectar con Él? ¿Has puesto los sentimientos, las emociones o lo que dice Él en su palabra como esa norma? Por último, ¿adoras a Dios solo en espíritu o también lo adoras en verdad? Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él estableció una forma correcta de acercarse a Él para evitar extraviarnos siguiendo nuestras emociones, conceptos o indicaciones del enemigo disfrazado de buenas intenciones. Pídele que te ayude a conocer su palabra y así puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Recuerda, yo soy Jonarben Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.